quieran, arrancamos. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a continuar con este ciclo de entrevistas que venimos haciendo junto con la doctora Gabriela Tabaj. Mi nombre es Brenda Varela, yo soy médica neumonóloga del Hospital Alemán. Y bueno, Gabriela Tabaj también es médica neumonóloga del Hospital Cetrángolo. Y hoy tenemos el gustazo y el placer de entrevistar a la doctora Florencia Kahn, quien es infectóloga. Ella es la presidenta de la Asociación, de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología. También es miembro del comité científico de la Fundación Vacunar, y también es la subdirectora médica del Centro Médico Huésped. Florencia, ¿cómo estás? Mucho gusto, muchas gracias por hacerte un tiempito para nosotras. Un gusto, la verdad, poder entrevistarte. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad que un gusto y un honor que me entrevisten colegas. Así que bueno, espero que seguramente vamos a tener una muy linda charla. Y gracias a todos los que están del otro lado viéndonos. Sí, la verdad que la charla va a tener un montón de impacto. Yo creo que estamos viviendo una situación muy particular mundial, es una situación histórica esta pandemia en donde, bueno, la cantidad de casos, la verdad que asustan, y un poco la palabra que necesitamos, creo yo, en este momento, que es la tuya, porque la realidad es que los números dicen muchas cosas a nivel mundial, a nivel Argentina. Entonces, entender y bajar la información de los números a lo que está pasando cuando se abre la cuarentena es fundamental. Entonces, un poco la idea de esta entrevista es tratar de que entendamos a través de los números qué está pasando, qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Gaby. Sí. Bueno, hola Florencia, hola Brenda. La verdad, Florencia, te agradezco muchísimo, como decía Brenda, que te hagas este espacio en tu agenda. Así que bueno, para no tener más preludios, te queríamos preguntar primero cómo ves vos la situación epidemiológica actual en la Argentina en respecto al COVID, ¿sí? ¿Qué pensás vos? Bueno, a ver, estamos en una situación actualmente compleja porque sabemos que venimos teniendo como en los últimos días números muy altos de nuevos casos, también un número bastante alto de fallecidos por COVID, pero es bueno por ahí como primer concepto decir que cuando uno evalúa una situación como esta, que como bien decía Brenda, es una situación totalmente inédita. Por suerte no tenemos pandemias muy seguido. La última pandemia que tuvimos en Argentina fue la de influenza, la de gripe H1N1 en el 2009, pero que claro, al lado de esto fue como una pavada, porque digo, tuvimos enseguida la vacuna, tuvimos enseguida, ¿se acuerdan? El oseltamivir, el Tamiflu, para tratar los casos más graves. Entonces, no somos expertos en pandemias porque por suerte no nos toca vivir esto tan a menudo. Cuando uno evalúa desde el punto de vista epidemiológico la pandemia, tiene que mirar varios datos, y esos datos los tiene que mirar durante varios días para poder llegar a una conclusión y en base a eso poder emitir una recomendación. Entonces, uno de esos datos es el número absoluto de casos que tiene por día, que ese número que nosotros conocemos todas las noches alrededor de las 20 horas, es el número de casos que se notificaron ese día a través del CISA, que es un sistema a través del cual uno notifica los casos. El COVID-19 es una enfermedad de notificación obligatoria. Es decir, para los que no conocen el CISA, básicamente uno se tiene que loguear con un usuario y una contraseña, y ahí tiene que ingresar cada uno de los pacientes que son un caso sospechoso, y después, si ese caso se confirmó, es decir,
si tuvieron una PCR positiva o si se descartó, ¿sí? Y en el CISA hay que poner determinados datos de cada uno de los pacientes que uno notifica. Entonces, ese número absoluto que tenemos todos los días alrededor de las 8 de la noche es el número de notificaciones que aparecieron en el CISA. No necesariamente son los diagnósticos de ese día porque la carga de datos depende de un montón de factores. Entonces, un dato es el valor absoluto, los casos nuevos. Otro dato es los fallecidos, un dato muy importante porque eso va a incidir en la mortalidad y en la letalidad, que si quieren ahora les puedo explicar de forma muy simple de qué hablamos cuando hablamos de cada una de las cosas. No a ustedes dos que ya lo saben, pero por ahí a otras personas que nos están viendo que por ahí no tienen tan claro cuál es la diferencia. Otro dato importante es la tasa de ocupación de camas de internación general y de terapia intensiva, porque todos habrán escuchado hablar de la capacidad del sistema de salud o evitar el colapso del sistema de salud, y básicamente tiene que ver con eso, con poder darle respuesta, poder darle atención a todos aquellos que lo necesiten. Nosotros sabemos que hay enfermedades, cada enfermedad tiene una tasa de letalidad, digamos, que tiene que ver con cuántos fallecidos hay según la cantidad de diagnosticados. Es decir, la tasa se construye con un numerador, que son los fallecidos, y un denominador, que son la cantidad de casos diagnosticados. Para el COVID-19 tenemos una tasa de letalidad en Argentina del 1,8%. Para el resto del continente americano esa tasa de letalidad es del 4%. Entonces Argentina se ubica en uno de los países que tiene una de las tasas de letalidad más bajas, digamos, está en tercer lugar, luego de Uruguay y Paraguay, que son los que tienen tasas más bajas de letalidad. Cuando hablamos de mortalidad, hablamos de fallecidos por millón de habitantes. Y la tasa de mortalidad es importante porque nos permite comparar. ¿Se acuerdan en la escuela cuando la maestra nos decía, no hay que mezclar peras con manzanas, las peras son peras, las manzanas son manzanas? Bueno, Sí. Bueno, cuando nosotros comparamos países, o incluso cuando comparamos provincias o ciudades dentro de un mismo país, tenemos que hacerlo siempre por tasas. La incidencia es casos por 100.000 habitantes, la mortalidad es fallecidos por millón de habitantes. Y ahí yo puedo, por ejemplo, comparar a Argentina con Chile, que Chile tiene casi un tercio de la población de Argentina. Si yo lo veo en números absolutos, estoy mezclando peras con manzanas, como nos decían las maestras. Si yo lo comparo por una tasa de mortalidad que es por millón de habitantes, puedo comparar países, puedo comparar ciudades. No sé si fue clara la explicación, pero un poco esto tiene que ver de por qué hablamos de este tipo de tasas y esto es lo que nos permite comparar, ¿sí? Otro dato importante para cerrar, digamos, lo que vamos viendo es que cuando hablamos del porcentaje de ocupación de camas en terapia intensiva, que a nivel nacional es más o menos del 55% y en el AMBA es del 65%, estamos hablando de ocupación de camas de terapia intensiva por COVID o por cualquier otra causa, pero son camas que están ocupadas. Y ese número, ese 55% a nivel nacional y ese 65% en el AMBA, es un promedio. ¿Qué quiere decir? Que hay centros que están al 100% de ocupación y otros centros que están al 40%. ¿Sí? Es bueno aclararlo porque en la ciudad de Buenos Aires y sobre todo en el sector privado, el sistema de salud ya está bastante tensionado, bastante cerca de llegar al colapso. Entonces, digo, uno sabe que esta es una enfermedad de la cual hay gente que se puede morir, pero lo que no nos podemos permitir es que esa gente se muera porque no pudo recibir la atención que tenía que recibir, por ejemplo, asistencia respiratoria mecánica a través de un respirador. Perfecto. Uno de los, siguiendo, digamos, con la línea que vos estás hablando, una de las cosas que todos hemos hecho un gran esfuerzo es el aislamiento, el confinamiento, con uno de los objetivos que es intentar aplanar la curva, cosa que en otros países no pasó, y lo que vos explicabas del colapso,
¿Logramos aplanar la curva en Argentina? ¿Estamos en buen camino? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, yo creo que el primer mes y medio de cuarentena, donde hubo un acatamiento y un cumplimiento mayor, se logró aplanar la curva. Ustedes recuerdan que estuvimos durante varias semanas con un promedio de 200 a 300 casos y el número se mantenía bastante. Durante ese tiempo se permitió fortalecer el sistema de salud con camas, con insumos, con respiradores, con recurso humano y capacitación del recurso humano. Y acá quiero decir que era importante fortalecer el sistema de salud, porque lamentablemente la salud pública en Argentina está en un estado de abandono, y esto que estoy diciendo no tiene una connotación política, porque no es solamente de los últimos 4 años, esto es histórico. Los gobiernos históricamente en Argentina nunca le dieron prioridad a la salud pública. Entonces pasaba que se inauguraban hospitales y se inauguraba la fachada, pero adentro estaban vacíos. Pasaba que los hospitales no tenían el equipamiento ni el recurso humano necesario. Y repito, no lo digo con una connotación ideológica, porque si bien en los últimos 4 años esto se acentuó, esto viene de muchos años atrás, ¿sí? Así que claramente había que fortalecer el sistema de salud. ¿Por qué? Porque si no fortalecíamos el sistema de salud, si no hacíamos este aislamiento social preventivo y obligatorio en forma bien temprana, y ganábamos ese tiempo para fortalecer el sistema de salud, como les decía, tanto con recurso humano como con insumos, probablemente podríamos haber llegado a una situación como la que estamos ahora, mucho antes, y a un colapso del sistema de salud, que es lo que no queremos que ocurra. Por eso es que uno ahora ve un aumento preocupante del número de casos, que coincide con un cansancio, con un hartazgo, con gente que ya no quiere cumplir con las medidas recomendadas, y un poco porque creo que hay una baja percepción del riesgo, porque creo que en un punto sí, al igual que pasa con las vacunas, la cuarentena es víctima de su propio éxito, y nosotros tenemos 2.700 muertos, y por ahora no tenemos un sistema de salud colapsado. Entonces creo que se le ha perdido como el respeto al virus, por no decir que se le perdió el miedo. Entonces vemos que la gente deja de cuidarse, o que hacen reuniones, asados, reuniones, fiestas cuando no se puede, y entonces de esas reuniones clandestinas que se hacen, aparecen un brote de casos, y ese brote de casos se puede traducir en circulación comunitaria en lugares donde no había casos. Y Florencia, un poco en relación a lo que vos estás comentando y a la tasa de letalidad, ¿a vos te parece que puede llegar a tener que ver esta tasa de letalidad más baja en la Argentina que en otros países, justamente porque no colapsó el sistema de salud, y en caso de que haya un colapso o se utilicen más camas, ahí sí la tasa de letalidad puede ser que aumente? Lo que pasa es que yo creo que la disminución en la tasa de letalidad, que en Argentina llegó a ser superior al 5%, tiene que ver con la estrategia que se está llevando a cabo ahora a través del detectar, que ustedes se acuerdan que se empezó a hacer en los barrios populares, pero ahora se está haciendo en muchísimos barrios de la capital y también en la provincia, que tiene que ver con la búsqueda activa de casos. Básicamente es no esperar que los pacientes vengan al sistema, sino el sistema ir activamente a buscar los casos. Tocamos la puerta y preguntamos: ¿usted tuvo en los últimos días dolor de garganta, temperatura mayor a 37,5, tos, falta de aire, pérdida repentina del gusto del olfato? Ante la presencia de 2 síntomas, configura un caso sospechoso y a esa persona hay que hisoparla. Si se confirma ese caso, hay que aislarlo y hay que hacer un seguimiento de los contactos estrechos de ese caso. Esa búsqueda activa de casos te permite hacer un diagnóstico temprano y diagnosticar más casos leves que de otra manera no hubiese diagnosticado, y eso hace que, al aumentar mucho más el denominador que el numerador, la tasa de letalidad baje. Perfecto. O sea que lo que se está intentando es buscar lo que un poco uno no quiere que suceda con la circulación viral, que es la trazabilidad del virus.
Hablando un poco de que hay más circulación viral en este momento, la gente tiene mucha confusión con el concepto de contacto estrecho. No solamente hablo de la gente, de la población en general, sino del grupo médico. Quisiera saber cuáles son las definiciones, cuándo se tiene que aislar la familia, cuándo se tiene que aislar esa persona. Eso me parece que es. Sí, está buenísimo porque suele pasar que, por ejemplo, en una empresa que tiene 5 pisos, hay un caso en una oficina del primer piso y quieren cerrar la empresa o por poco incinerarla, más o menos. Entonces, está bueno aclarar el concepto de contacto estrecho y tener en cuenta que cuanto más podamos cumplir con las medidas de prevención, menos aislamiento se va a necesitar de las otras personas. La definición de contacto estrecho es toda persona que haya estado con un caso confirmado desde 48 horas antes del inicio de los síntomas, porque las personas pueden transmitir, pueden contagiar desde 48 horas antes de empezar con los síntomas. Entonces, toda persona que haya estado con un caso confirmado desde 48 horas antes del inicio de los síntomas, a menos de 1,5 metros durante más de 15 minutos y sin las medidas de protección, es decir, por ejemplo, sin tapaboca. ¿Sí? Esas personas, y obviamente que los convivientes siempre son contactos estrechos, y obviamente que muchas veces lo que pasa es que cumplimos con las medidas, pero nos sentamos a comer con un compañero de trabajo a menos de 1 metro de distancia, y obviamente que cuando comemos no tenemos el tapaboca y estamos hablando, y eso también configura un contacto estrecho. Entonces, para todos aquellos que cumplan con la definición de contacto estrecho, está indicado el aislamiento por 14 días. Si el contacto estrecho tiene un solo síntoma, ya se transforma en un caso sospechoso y hay que hisoparlo. Por protocolo no hay una indicación de hisopar a los contactos estrechos asintomáticos, ¿sí? Porque además, si hisopamos a un contacto estrecho asintomático al día 4, al día 5, al día 6, al día que quieras, y es negativo, nos da una foto de ese momento, pero no nos garantiza que no pueda desarrollar los síntomas después, porque el periodo de incubación de esta enfermedad es de 2 a 14 días. Por eso se indica el aislamiento por 14 días. Entonces, si una empresa decidiera igual realizarle un hisopado a un contacto estrecho asintomático, el hecho de que ese hisopado dé negativo no quita que esa persona igual no deba cumplir los 14 días de aislamiento. Clarísimo, Perfecto. clarísimo. Y te hago una pregunta, porque uno escucha mucho en las noticias, en los medios, este tema del R0. ¿Qué significa como para bajarlo al lenguaje normal? El R0 es básicamente un número que te dice a cuántas personas puede contagiar una persona que tiene el virus. En el caso del COVID es de 2,5 a 3,5, es decir, cada persona enferma con el diagnóstico certificado puede transmitir el virus a otras 2 o 3 personas susceptibles. Por ejemplo, el R0 del sarampión es cerca de 10, es mucho más contagioso, ¿sí? Entonces, el R0, ese es el R0 si uno no toma ninguna medida. Si uno toma las medidas de distanciamiento físico, uso de tapaboca, ventilación de ambiente, lavado de manos, ese R se puede bajar. Cuando vos tenés un R0 mayor a 1, los casos van en aumento. Cuando vos tenés un R0 menor a 1, los casos van en disminución. Y cuando vos tenés un R0 de 1, los casos se mantienen estables, ¿sí? Perfecto, clarísimo. Otra pregunta es que, bueno, con la circulación viral y la apertura escalonada de la cuarentena, hemos tenido muchos llamados y muchos de los pacientes, bueno, ya quieren empezar a hacer cosas, ¿no? Llamados desde puedo ir a la peluquería, es el cumpleaños de mi nietito y todo ese tipo de preguntas. ¿Qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer o no estaría bien visto hacer durante esta etapa? Bueno, a ver, acá tendríamos que separar si los pacientes pertenecen o no a grupo de riesgo. Probablemente ustedes tengan muchos pacientes con enfermedad pulmonar crónica. Acá la pregunta del millón siempre es el asma, ¿no? Por lo menos a mí me preguntan un montón, tengo asma, soy grupo de riesgo. Yo, la verdad que
Últimamente vengo como usando más las redes sociales como una vía de comunicación, porque me parece que es una herramienta que bien usada, sirve para llegar a mucha gente que de otra manera no llegarías. Entonces me preguntan, tengo asma, soy grupo de riesgo. Bueno, tenés que hablarlo con tu neumonólogo, porque depende qué tipo de asma. ¿Tenés un asma que de vez en cuando tenés que usar algún puff o tenés un asma grave? No es lo mismo, digo, esto no se los estoy explicando a ustedes, que hasta me da vergüenza decírselos, pero digo, lo que yo le digo al paciente, ¿no? Le digo, yo no te puedo decir por Instagram si vos sos grupo de riesgo o no. Sí hay casos que claramente gente que por ahí tiene hiperreactividad bronquial o que tiene una más leve intermitente que uno sabe que no son grupos de riesgo, pero las personas que tienen EPOC o que tienen un asma más grave, bueno, o también las personas que tienen enfermedad cardiovascular o los inmunosuprimidos, los que pertenecen a grupos de riesgo, por más que estén habilitadas las peluquerías, lo ideal es que salgan lo menos posible, porque cuando uno sale se expone, por más que se cuide. Entonces, yo lo que digo es, tratemos de minimizar la salida, sobre todo si tenemos más de 60 años o si tenemos alguna patología de base que nos haga pertenecer a este grupo de riesgo, ¿no? Corríjanme si dije Bien. algo mal del asma, porque yo No, también... para nada. No, impecable. Y te hago una pregunta, a ver si más tiene que ver con tu opinión, ¿no? Con esto de los pros y los contras de la cuarentena, y en tu opinión, cómo se sale como sociedad, o cómo debería pensar en salir, si es que deberíamos empezar a salir. Bueno, es un tema súper complejo, porque en realidad probablemente haya una curva epidemiológica, como llamamos el serrucho, ¿no? Donde uno probablemente tenga que entrar y salir en más de una ocasión. Yo creo que cuando todo esto pase, porque esto va a pasar, sabemos que en algún momento va a pasar, lo que no podemos saber es cuándo, es la pregunta del millón, pero sabemos que va a pasar, no es que vamos a vivir toda la vida así. Pero cuando pase mucho tiempo y hablemos de lo que fue la pandemia del 2020, y que ahora todos decimos, perdón, 2019, que me quejé del 2019, ¿no? Porque con este año que estamos teniendo, el 2019 fue una joya. Pero digo, cuando dentro de muchos años nos acordemos de esta pandemia, no nos vamos a acordar ni de la tasa de duplicación, probablemente en algún lado va a estar el número total de casos, pero nos vamos a acordar de cuánta gente se murió por esto. Ese yo creo que va a ser el dato fuerte que va a quedar para la historia. Entonces, a mí me parece que todas las medidas tienen que tender a disminuir la cantidad de víctimas fatales por este tema. Y lo que hablábamos hace un rato del colapso del sistema de salud tiene que ver un poco con esto. Porque una cosa es que vos tengas un paciente en terapia intensiva, en ARM, que vos le prestes todos los cuidados y que igual se muera lamentablemente a pesar del esfuerzo que hizo el sistema de salud por salvarlo. Y otra cosa es que se muera porque tenés 3 pacientes y un respirador y tenés que vivir. Justo ayer estuve en un programa y hablaba de esto, ¿no? Porque a veces hablamos de las tasas, de los números, de las curvas, estamos hablando de la vida de la gente, y por ahí, para los que no son médicos o no estuvieron nunca en una terapia intensiva, no saben lo feo y lo traumado que te quedás para toda la vida, no cuando se muere un paciente, porque si vos, un paciente se muere, pero recibió todos los cuidados y a pesar de eso, bueno, no somos dioses. Lamentablemente hay gente que se muere de esto, como hay gente que se muere de otras cosas, pero cuando eso pasa porque el sistema no le pudo dar respuesta, porque no le pudiste prestar todos los cuidados, la verdad que es una sensación de angustia que es intransferible. Creo que solo los que alguna vez vivimos una situación así podemos entender de lo que se trata. Entonces, a eso es a lo que no hay que llegar. Entonces, obvio, la cuarentena, esto que estamos viviendo, y en esto sí quiero usar las palabras del presidente porque me parece que es así, mucho de lo que estamos viviendo es por la pandemia, no por la cuarentena. La cuarentena es un mal necesario que tenemos en este momento. ¿Por qué? Porque tenemos un virus nuevo, fácilmente transmisible de persona a persona, para el cual no hay vacuna todavía, ni hay tratamiento todavía.
Entonces somos todos susceptibles y se transmite así. Entonces en este momento la cuarentena, digo siempre la frase que la cuarentena es un mal necesario, y es un mal porque a nadie le gusta, nadie la disfruta. Ni siquiera los que en algún momento o en alguna ocasión la recomendamos, nadie disfruta. ¿Quién puede disfrutar de esto? Todos extrañamos nuestra vida de antes. Viste que yo hago un poco siempre este chiste de que, bueno, que los médicos somos personas también, nos pasan cosas, tenemos sentimientos, aunque a veces, viste, parezca que no. Entonces, todos la estamos pasando mal con esto. Lo que pasa es que hay gente que la está pasando mucho peor porque no puede laburar y no se puede ganar el mango para llevar un plato de comida a la casa. Entonces digo, en un punto es como poner las cosas en perspectiva, y entiendo el que está harto, el que está aburrido, pero no es lo mismo el que igual a fin de mes va a cobrar su sueldo que el que depende de su trabajo del día a día para poder llevar un plato de comida a la casa. Así que digo, todo es válido, todos estamos cansados, a todos nos gustaría que esto se termine ya, nadie está disfrutando de esta situación, pero hay realidades muy distintas, ¿no? Perfecto, sí, sí, clarísimo, clarísimo. Con respecto a las medidas preventivas, que bueno, ya sabemos cuáles son las más eficaces y bueno, ahora si querés las podés reforzar, ¿vos pensás que hay alguna medida que es más eficaz que otra? Porque uno cuando sale a la calle, cuando vienen los pacientes al consultorio, ve todo tipo de cosas. Hay quien viene con la máscara sola, pero sin el tapaboca o sin el barbijo. Hay quien sale con el barbijo, pero lo tiene puesto por abajo de la nariz. Hay quien tiene el barbijo, la máscara facial, pero no se lava las manos a cada rato, no tiene el alcohol en gel. Entonces, ¿hay alguna que sea más importante que otra? Mira, lo primero que tengo para decir es que todas las medidas son complementarias, ninguna reemplaza a la otra. ¿Por qué te Perfecto. digo? Porque hay gente que tiene puesto el barbijo, aún en el caso que lo tuviera bien puesto, que muchas veces no sucede porque o dejan la nariz afuera. O sea, el barbijo tiene que cubrir la nariz, la boca y el mentón, y tiene que estar bien adherido a la cara. Entonces, todas las medidas de cuidado se complementan. No hay ninguna que reemplace a la otra. Sí, yo te diría que dentro de todo el paquete de medidas hay algunas que ya demostraron ser más importantes que otras. Por ejemplo, el distanciamiento físico de 2 metros es fundamental. De hecho, si vos tenés un distanciamiento físico de 2 metros con otra persona, vamos a suponer situación oficina, tenés un escritorio que está a 3 metros de otra persona, podrían no usar el barbijo, ¿sí? Salvo si te vas a acercar, pero si te vas a mantener a 3 metros de la otra persona, no necesitarías usar el barbijo. El distanciamiento físico y el lavado de manos con agua y jabón, 40 minutos por lo menos, que haga espuma, 40 segundos. lavándose, sí, 40 segundos, 40 minutos es mucho, ¿no? 40 segundos. Era una fanática del lavado de manos, ¿viste? No, lavarse las palmas y el dorso, hay que hacer esto, ¿sí? Las puntas de los dedos, ¿sí? Bien entre los dedos y hasta las muñecas, 40 segundos. El lavado de manos y el distanciamiento físico para mí encabezan la lista de las medidas más importantes, ¿sí? Pero recordemos que en realidad todas las medidas, la ventilación de ambientes, en esto ustedes saben que en invierno por lo general circulan más virus respiratorios, aunque este año el 97% es COVID, tenemos re poca circulación de sincicial respiratorio, que produce bronquiolitis en lactantes, muy poca circulación de influenza y de otros virus, pero lo que enferma es el hacinamiento, no el frío. Entonces hay que ventilar los ambientes por lo menos 5 minutos por hora para que el aire circule. ¿Sí? En invierno solemos tener todo cerrado, y como hay más circulación de virus respiratorios y todo cerrado, es como el caldo de cultivo perfecto para que se transmitan los virus. Impecable. Florencia, una última pregunta, si no te robamos más tiempo, porque sabemos que estás muy ocupada, pero bueno, yo quiero aprovechar que sos miembro del comité de vacunar y la presidenta de vacunología. Muchísimo revuelo este año con el tema de las vacunas, que no la consigo, que la gente se volvió loca para buscar la vacuna antigripal y las vacunas antineumocóxicas. Si el paciente no se vacuna este año, porque
digamos, no se pudo vacunar porque no la consiguió, porque el vacunatorio estaba lleno de gente. ¿Pasa algo? O sea, ¿es muy importante vacunarse o...? A ver, hay que decir primero que las vacunas están consideradas dentro de los servicios esenciales y no hay que dejar de vacunarse por la pandemia. Hay digamos, en la página donde se sacan los permisos para circular, hay un permiso que es para consultas médicas, para vacunas, y se puede sacar el permiso, o sea que no hay que retrasar el calendario de vacunación por la pandemia. Después, para la vacunación contra la gripe y contra el neumococo hay determinadas indicaciones, es decir, contra la gripe se puede vacunar el que quiera, pero hay determinados grupos de riesgo que tienen justamente mayor chance de hacer complicaciones o formas graves de gripe, que tienen que vacunarse todos los años, y sería bueno que las personas que estén dentro de los grupos de riesgo, que ahora los voy a decir, se vacunen todos los años, inclusive este año. Y si todavía no lo hicieron, que lo hagan, ¿sí? Entonces son los bebés que tienen entre 6 meses y 2 años, todos los adultos mayores de 65 y las personas entre 2 y 64 años que tengan algún factor de riesgo que son parecidos a los de COVID, ¿sí? Enfermedad pulmonar crónica, enfermedad cardíaca crónica, inmunocompromiso por algún motivo, las embarazadas, el personal de salud, los diabéticos, ¿sí? La obesidad mórbida, son todos indicaciones de vacuna antigripal. Y prácticamente los mismos, las mismas indicaciones, agregando el tabaquismo severo y agregando enfermedad hepática, tiene la vacuna contra el neumococo. Esa vacuna no se da todos los años, se usa un esquema secuencial donde se da la vacuna conjugada de 13 serotipos y al año se da la vacuna polisacárida de 23 serotipos, y tiene prácticamente las mismas indicaciones que la vacuna de la gripe, y también los que tengan indicación es bueno que se la den. Esa vacuna se da en cualquier momento del año, pero sí los que tienen indicación no dejen de vacunarse. Este año lo que sucedió es que mucha gente que no tenía indicación por calendario de vacuna antigripal se la quiso dar. Un poco creo que se generó una confusión, que pensaban que de esa manera iban a estar más protegidos contra el COVID, y la realidad es que no, que la vacuna contra la gripe protege contra la gripe, pero no protege contra el COVID. Bueno, buenísima la charla, Gaby, no sé si querés cerrar. Yo particularmente te agradezco muchísimo, creo que clarísima la exposición. Sí, la verdad, Florencia, impecable, disipaste un montón de dudas, súper clara, la verdad, increíble. Te agradecemos muchísimo por haberte tomado este tiempo para estar con nosotras, y bueno, muchas gracias a Brenda y a todos aquellos que están escuchándonos. Así que muchísimas gracias y buenas tardes. Buenas tardes y muchísimas gracias por la convocatoria. Cuidémonos entre todos. Y bueno, de esta vamos a salir. Cuanto mejor hagamos las cosas todos, antes vamos a salir. Perfecto, muchas gracias. Hasta luego, que tengan buen día. Chao.